Y este es el recap de 2025. Saludos, mi nombre es Julio Axel Ponce, soy editor de Tropical Podcasting. Y yo soy Mayra Ortiz, cofundadora de Podcasteras Media. Y estás escuchando ¿Qué está pasando en el podcasting? El podcast oficial de Tropical Podcasting. Tropical Podcasting es un newsletter gratis y semanal que junto a ¿Qué está pasando en el podcasting? Te brinda un vistazo a la industria de los podcasts para mantenerte al día. Puedes suscribirte al newsletter en tropicalpodcasting.com y seguir este podcast donde sea que los consumas. Yo estoy grabando mi parte de este podcast desde la cabina en el collab de Coco House en Santurce, Puerto Rico. Le agradecemos por dejarnos usar este espacio. Mayra, ¿cómo estamos? Todo bien, seguimos con frío, pero es parte de la época navideña. ¿Qué vamos a hacer? Eso no va a parar por los próximos par de meses. No, seguimos así hasta por lo menos marzo. Este episodio es especial porque es el recap, es el repaso del 2025, pero no es solamente lo que nosotros pensemos, tenemos una gente también que nos va a acompañar a contarnos qué fueron las cosas que más le gustaron y las cosas que más le preocuparon o los decepcionaron en el 2025 en la industria del podcasting. Qué mejor que personas que están dentro de la industria para que nos cuenten lo que han visto, que ha funcionado, que no ha funcionado y sus perspectivas. Vamos a ver quiénes son. Hola, soy Fernanda Estrada, productora senior de no ficción para Sonoro Media. Hola, soy Luciano Banchero, cofundador y Chief Creative Officer de Posta. Hola, soy Jerónimo Ávila, fundador y director de Sonoro. Hola, soy Carla Vélez Moro y soy periodista y una de las fundadoras de la Asociación Peruana de Podcasters. Actualmente soy vicepresidenta de esta asociación. Yo les pedí a estas 4 personas que me contestaran estas preguntas. Fueron las siguientes. La primera es, ¿cuál crees que fue el momento más destacado del podcasting en el 2025? ¿Cuál fue tu mayor preocupación o decepción sobre la industria este año? ¿Cuál fue la innovación más significativa en podcasting en 2025 y cómo impactó tu trabajo? ¿Dónde crees que la inteligencia artificial ayudó a la industria y dónde se quedó corta? ¿Qué cambios o tendencias interesantes notaste en cómo se monetizan los podcasts? ¿Para qué desafío potencial debería estar más preparada la industria el próximo año? Y finalmente, ¿cuál es tu consejo número 1 para los creadores de podcast de cara al 2026? ¿Por qué no comenzamos identificando cuál es ese momento más destacado dentro de la industria en 2025? Esto es lo que piensa Luciano Banchero de Posta. Para mí, el momento más destacado del podcast en 2025 es el anuncio de que llegan los podcasts a Netflix. Es algo que se veía venir desde hace tiempo y que creo que consolida una nueva etapa de madurez del formato. Creo que lo legitima como un medio de información y de entretenimiento que ha dejado de ser de nicho hace mucho tiempo. Al mismo tiempo creo que divide aguas entre creadores pequeños e independientes y los jugadores más grandes, más importantes, con más cantidad de recursos. Creo que vuelve a generar una desigualdad importante y esa brecha creo que es una de las cosas que definen y van a continuar definiendo al ecosistema en los próximos años. Y esto es lo que piensa Fernanda Estrada de Sonoro. Un momento destacado en el mundo del podcasting creo que es la inclusión del podcast en diferentes plataformas de la cultura pop que ayudan a legitimizar nuestro género. Una de ellas podría ser la nueva categoría de podcast en los Golden Globes o la decisión de incluir al podcast en muestras reconocidas y consolidadas de cine. Creo que estos dos movimientos ayudan a posicionar nuestro medio, el podcast, como parte normal del mainstream de la cultura pop, que hasta ahora se conforma de los videojuegos, el cine, la televisión, la radio. Y de esta manera ponemos una semilla más en hablar de cómo nuestro medio es redituable, es entretenido y es algo que a la gente le interesa consumir. También Jerónimo Ávila, el CEO de Sonoro, nos cuenta cuáles son esos momentos destacados. Creo que el momento más destacado del podcast en 2025 fue los Spotify Awards al podcast, que fue la primera edición de estos premios a nivel mundial y decidieron hacerlos en México. Y Carla Vélez Moro nos habla de cómo se vivió el podcast en el 2025 en Perú. Para mí el momento más destacado fue que el Perú empezó a tomarse el podcasting en serio, ya no solo como un hobby, sino como un espacio profesionalizable. Cada vez más gente lo toma como un oficio, como un proyecto serio. Este año además oficialmente lanzamos la Asociación Peruana de Podcasters, APEPO, precisamente para
aportar en esta profesionalización. También este 2025 aparecieron más podcasts independientes con mejor factura, especialmente en el terreno del videopodcast. Hay que reconocer además que los videopodcasts fueron los que realmente dinamizaron la escena local y atrajeron nuevas audiencias. El podcast en audio, en cambio, sigue librando su propia batalla, su crecimiento es más lento, con un público fiel pero específico que escucha para informarse, emprender o buscar contenidos de bienestar físico y mental. Aún así, 2025 marcó un punto de quiebre. Finalmente, comenzó a formarse un espacio de podcasting que simplemente no existía hace 5 años. Me gustó que muchas de las opiniones de estas personas van en torno a cómo el podcasting no tan solo está creciendo, pero que se está solidificando como algo mainstream, ¿no? O sea, Jerónimo menciona los Spotify Awards, o sea, que estamos viendo cómo el podcasting se está metiendo, como Fernanda dice, en la cultura pop, y pues eso, o sea, ya mientras más gente sepa, pues entonces más va creciendo el podcasting. Definitivo, pero con esto también, claro está, llegan algunas preocupaciones y llegan decepciones, como nos dice Luciano ahora. Mi mayor preocupación sobre la industria este año tiene que ver con que podcast se convirtió en sinónimo de video podcast. No me preocupa el video en sí, de hecho este año produjimos muchísimo contenido en video. Pero me preocupa sí la falta de creatividad y la falta de innovación en lo que respecta a este formato. No he visto grandes innovaciones en cuanto a video podcast. Casi todos tienen la misma estética, las mismas ideas, el mismo formato. Y no sé si es algo para preocuparme o algo para ilusionarme, porque lo cierto es que si bien estoy decepcionado sobre los resultados que arrojaron los videopodcasts este año, o ilusionado porque me parece que las mejores ideas siguen estando en el audio. Hay también, sobre todo en el tema de los videopodcasts, un rechazo a los podcasts que se parecen a la televisión, ¿no? Si el programa se ve muy maquillado, muy perfecto, muy rígido, la gente como que no conecta con el podcast. La audiencia quiere naturalidad, no quiere ver un programa de televisión en un podcast, ¿no? Me parece bien interesante que Carla y Luciano están prácticamente diciendo lo mismo, ¿no? De cómo el video se ha estado metiendo el podcasting y cómo ahora es sinónimo, ¿no? Y esto lo hemos hablado, que cuando alguien dice que quiere empezar un podcast, lo primero que piensa es en las cámaras, antes de los micrófonos, como era hace 5 o 7 años. Y Carla lo que está mencionando es de que la gente no quiere televisión. Y es algo que se ha visto también, un comentario en la industria, ¿no? De que todo esto, video y los videos en Netflix y lo que están buscando es televisión barata, prácticamente. Exacto, y también una cosa que a mí me resaltó fue esa idea que ambos tienen, ¿no? De la falta de creatividad al crear estas imágenes, ¿no? Al crear algo en video. Es como esta repetición de siempre lo mismo y no vemos una innovación que ojalá llegue en 2026. Sí, buscando ese formato nuevo, ¿no? De que no que todo se vea igual. Eso es algo que, sí, a mí me encantaría también que alguien como que encuentre ese secreto, ¿no? De un video podcast, pero que no sea sofá y micrófonos y todo y esta cosa. Quiero que me huelen la cabeza. Y hablando también de falta de innovación, es lo que menciona Fernanda sobre su mayor preocupación este año. Mi mayor preocupación en el mundo del podcasting en 2025, sin duda, viene desde principio del año con el cierre de las oficinas de Wondery en América Latina y posteriormente el cierre de Wondery en Estados Unidos, al igual que de otras productoras mucho más chicas, pero muy influyentes en la región, como Pineapple Street Studios en Estados Unidos o Estudio 80 en América Latina. Sin duda, esto conmocionó al mundo del podcast. Se vieron un sinnúmero de posteos en LinkedIn tratando de predecir qué es lo que va a suceder. Y si bien hemos visto esos resultados en el mercado, creo que todavía no vemos las consecuencias a mediano y largo plazo y en este momento no podemos definirlas ni predecirlas del todo, pero sí creo que lo que se vio totalmente impactado fue el sentir de quienes somos creadores de audio y como esto presentó en nuestros caminos un montón de dudas, un montón de reflexiones y un montón de intenciones para seguir adelante
y cómo podemos hacerlo para que nuestro medio siga siendo relevante, redituable y consumido. Mi preocupación principal es el crecimiento sin sostenibilidad económica. Aunque se produjeron más podcasts, la monetización sigue siendo muy limitada, especialmente acá en el Perú. La publicidad aún no escala de manera confiable para la mayoría de los podcasters y muchas producciones siguen dependiendo del voluntariado, patrocinios informales, ingresos extras, donaciones. La mayor preocupación es cómo, yo creo que escucho allá afuera es cómo monetizar. Eso es lo que la mayoría de los podcasters les preocupa más. Estamos viendo que el issue de monetización yo creo que es global, ¿no? Es una de las primeras cosas que la gente se pregunta. ¿Cómo monetizo el podcast? ¿Cómo lo hago? Y yo no sé tú, Mayra, pero o sea, yo entiendo, ¿verdad? Que hay gente que quiera monetizar el contenido que crean y todo esto, porque hay oportunidades, hay. Pero también, en estos días estaba escuchando un podcast y alguien estaba mencionando, mira, tú puedes crear algo solo por divertirte, ¿no? Y no necesariamente tienes que monetizarlo, es porque tú quieres pasar este tiempo creando esto, hablando de este tema que te apasiona, hablando con tu amigo de un tema que le apasiona, o simplemente dejarle saber al mundo que tú eres un experto, experta en ese tema que te apasiona y no necesariamente tienes que sacarle dinero a esto. Sí, pero también ahí entiendo, ¿no? Que si le estás metiendo todo el tiempo y el empeño y también sobre todo si vienes desde el punto de vista como por ejemplo varios de estas personas, varios de quienes nos están hablando que vienen de productoras, ¿no? Si vienes desde ese punto necesitas el dinero para poder crear y de hecho también creo que para poder innovar, hacer esa innovación que estamos pidiendo en el vídeo. Así es que sí entiendo esa preocupación de la monetización y la necesidad de poder cobrar por lo que estás haciendo. Si es un hobby, pues claro, hazlo por gusto y por diversión. También hazlo por gusto y diversión si no es un hobby, ¿verdad? Pero después que le estás metiendo tanto empeño como por lo regular requiere en el podcasting, yo entiendo que sí esa parte de monetización hay que seguir trabajándola. Otro de los temas que estas 4 personas compartieron sus opiniones con nosotros fueron las innovaciones más significativas en el 2025 y aquí también la mayoría de ellos está de acuerdo. Esto es lo que dice Luciano. La innovación más significativa en podcast en 2025 para mí fue la instalación definitiva de los clips en redes sociales como la principal fuente de consumo de podcast. No es YouTube, no es Spotify, el lugar donde mucha gente elige de alguna manera consumir los contenidos de podcast y principalmente de video podcast es en Reels, en Instagram, en Shorts de YouTube y en TikTok. Esto es algo que se profundizó este año y creo que va a continuar acelerándose el año que viene. Tenemos que armar contenidos pensando en los clips. En qué vamos a recortar, cómo, en qué momento y cómo lo vamos a distribuir en redes sociales, porque si bien todavía no vemos que haya una conversión entre consumo en redes hacia las plataformas específicas de podcast, sí funciona en términos de darle visibilidad al contenido que hacemos. Así que como principal puerta de entrada al mundo de los podcasts, hoy por hoy es sin dudas la innovación más importante del año. Los clips como un motor de monetización también, ¿no? Es algo que se utiliza aquí. El podcast se financia más por lo que circula en TikTok, ¿no? Reels o YouTube Shorts, que por lo que a veces se escucha en Spotify. Esa es una realidad, ¿no? Los clips, mano, o sea, los clips yo creo que es algo mundial, de que todo el mundo también se ha dado cuenta de que es un, como dice Carla, un motor de descubrimiento, pero ella también lo menciona de monetización, ¿no? Y eso es algo que lo hemos hablado aquí de cómo cuando estás presentando tu podcast, ¿verdad? Para monetizarlo ante un auspiciador, pues tienes que contar todo, tienes que contar número de suscriptores en tu newsletter, downloads, tienes que cuánta gente te sigue en redes sociales, cuánta gente ve usualmente un average, ¿verdad? De cuánta gente ve tu contenido. Lo que yo veo mayormente es que también se está empezando a entender más esta idea de el podcasting como parte de un ecosistema completo que es multiplataforma. Uno no puede estar sin el otro. Creo que todo debe relacionarse y unirse de alguna manera y yo creo que eso es lo que estamos viendo. Y eso es un tema que también vamos a estar tocando ya mismo en algunas de las opiniones de estas personas. Pero hablando de innovaciones, no podemos
hacer un episodio de repaso de 2025 sin hablar de una de las innovaciones más importantes, que fue la inteligencia artificial. Creo que la innovación más significativa en el mundo del podcasting no puede entenderse sin el mundo de la inteligencia artificial. Impacta mi trabajo principalmente desde lo ético en estos momentos donde surgen todo este tipo de reflexiones sobre cuáles son los límites del uso de la inteligencia artificial en las investigaciones o en la postproducción. En este momento todavía nos sentimos en un momento de aprendizaje, en un momento de exploración de estas herramientas que pueden ayudarnos, pero sí observo como ejemplo un cambio radical en las aplicaciones de transcripción del tiempo que tardabas previamente en transcribir una entrevista y el tiempo que tarda ahora, las diferentes funciones que tienen estas herramientas. Es solamente un ejemplo. Lo mismo desde el punto de vista de la investigación con herramientas como NotebookLM o como cualquier motor de búsqueda guiada con inteligencia artificial. Creo que la inteligencia artificial ha impactado a todos los aspectos del podcasting, pero que tenemos una obligación de hacer una reflexión previa a utilizarla y poder identificar cuáles son cosas en las que podremos utilizarlas que nos permitan ser más eficientes, pero que no interfieran con la conexión que formamos con nuestros escuchas, que nuestros productos sigan siendo humanos. Creo que este año la inteligencia artificial ayudó a todo tipo de jugadores de la industria, grandes y chicos, a agilizar y acortar procesos. Me parece que las herramientas sobre todo las herramientas de mejoramiento de audio, de edición, de clipping para redes sociales y demás, han ayudado muchísimo a hacer que cosas que antes tardaban mucho tiempo se vuelvan mucho más dinámicas. Carla Vélez Moro, de la Pepo. Creo que las herramientas de IA nos ayudan, ¿no? En la limpieza de audio automática, en los resúmenes, transcripciones en segundos, identificación de clics para los que realizan los videopodcasts, funcionan como asistentes de edición y guión, ¿no? Todo esto ha permitido que podcasters puedan lograr una calidad profesional sin grandes equipos, sobre todo en lo técnico me refiero. Y Jerónimo Ávila también está de acuerdo con que la inteligencia artificial es una de esas innovaciones más significativas de este año. La innovación más significativa en podcasting en 2025 creo que es el AI en lo general y tiene que ver con pues cómo mejoramos procesos de producción, de edición, de recortar estos clips para social media. El AI creo que ayudó más en la industria en los términos de los procesos, de traducir, seleccionar de todas estas cámaras, qué tomas agarras, quién está hablando, cómo eso lo editas. O sea, creo que ahí ha habido grandes avances. Lo que escuchamos es que todos coinciden, ¿no? En que la inteligencia artificial donde ayudó mayormente es en esa eficiencia en producción, ¿no? En transcripción, en crear clips. Algunas de estas tareas que antes eran tediosas, ¿no? Y tomaban tanto tiempo. Así es que la IA, de verdad, en ese sentido, bravo. La quiero seguir teniendo como amiga. Ahora, yo también le pregunté a ellos dónde se quedó corta la inteligencia artificial. ¿Verdad? Hemos visto un montón de anuncios de diferentes herramientas, de diferentes cosas que nos dicen que puede ser la inteligencia artificial. Y quería saber entonces que estas personas que en su día a día posiblemente la utilizan mucho más que nosotros dos, pero quería ver entonces en dónde encontraron que se quedó corta. Esto fue lo que dijo Luciano. Ahora, creo que se quedó corta la inteligencia artificial como motor creativo y narrativo. El tipo de contenido que escupe, por más prodigioso que sea el prompteo que le haces, todavía deja bastante que desear. No sé si es algo bueno o algo malo, si estoy esperando que esto se mantenga así o que las inteligencias artificiales efectivamente se vuelvan más creativas, pero bueno. Yo creo que la IA no puede reemplazar la autenticidad ni la química humana que hacen que un podcast funcione. Todavía falta, además, que la IA, por ejemplo, las herramientas que existen puedan detectar esos momentos emocionalmente importantes de un episodio. Tampoco puede crear una buena narrativa porque para ello necesita pues contexto, conocer la cultura
del lugar, ¿no? Tiene que también conocer la tradición sonora, conocer la experiencia, ¿no? Tanto de que produce como aquellos también que escuchan, que tanto conocen del tema, ¿no? Y una sensibilidad, que creo que eso no lo tiene todavía la IA, ¿no? Ahora, hay una voz que tiene una visión un poquito diferente. Jerónimo Ávila está un poquito más positivo en cuestión de cómo ha estado funcionando la inteligencia artificial este año. ¿Y dónde se quedó corta? La verdad es que no creo que se haya quedado corta. O sea, yo creo que la IA solo nos ha sumado y al final, pues, desde que te ayude a corregir un guión, a que te ayude a editar de mejor manera o te ayude a hacer un mejor research del episodio que estás grabando, yo creo que todo ha sido para bien y se ha quedado corto en pocas cosas. Bueno, por lo que vemos, ¿no? Y yo creo, estoy de acuerdo con ellos, no importa cuán bueno sea el prompt, aún así, definitivamente la IA no puede sustituir esa conexión humana, necesita contextos que es muy difícil transmitirlos en ese prompt y esa creatividad humana pues le falta, ¿no? Y creo que yo no sé si yo quisiera que tuviera esa misma creatividad que nosotros, como ¿quién fue que lo dijo? Luciano, sí. Como que dijo no sé Luciano. Si es bueno o no. Ajá, yo tampoco sé si es bueno o no, pero yo no sé si quiero realmente que tenga la misma creatividad que nosotros los seres humanos. Prefiero seguir gozando de las creatividades de gente como, obviamente está muerto, pero como un Vivaldi que hizo cosas maravillosas en música y fue un ser humano que lo creó. No sé, quiero seguir pensando de esa manera. Sí, como hazme las cosas tediosas, como que hazme la transcripción, hazme esto, que es lo que ellos mencionan, o sea, la transcripción, ayúdame con los clips, edítame esto, pero el resto de las cosas, como menciona Carla, y es algo que hablamos también con Fernanda cuando la tuvimos en el podcast, esa cuestión de ir y grabar y coger las emociones y el contexto cultural, emocional, todo lo que sea, pues todavía falta. O sea, es posible de que por ahí hayan aplicaciones de inteligencia artificial que estén un poquito más cerca de eso. Pero mi pregunta es, ¿de verdad queremos esto? Como que de verdad la necesitamos. O sea, es lo que yo digo. A mí me gusta el olfato que uno tiene de saber para dónde es que tiene que dirigir una conversación, unas preguntas, una historia. Ese olfato creo que debe permanecer en el área humana. Uno de los temas, y el tema que, como mencionamos, es uno de los más importantes para todos los podcasters, es el de la monetización. Y estas 4 personas pues nos dieron sus opiniones de cómo estuvieron viendo la monetización en este año. Y en general lo que vemos es modelos mixtos, mucho omnicanal, pero también hay un interés de los anunciantes en el podcasting versus esta saturación de social media que estamos experimentando. La profundización de los podcasts de marca. Nunca tuvimos tanto trabajo como este año en Posta y estamos muy contentos porque son cada vez más los clientes que se animan a contar sus historias, ideas y mensajes a través de este formato. Pero al mismo tiempo me pone muy contento que muchos creadores opten por la independencia, tanto de productoras como de plataformas, y que creen sus propias fuentes de financiamiento basados en los aportes de la comunidad. Me parece que el futuro de este tipo de contenidos ahí es donde realmente radica. Bueno, yo les puedo hablar de 3, ¿no? Que es, hay un modelo mixto, por ejemplo, ¿no? Que es publicidad, patrocinio, suscripciones, más colaboraciones. En el Perú la publicidad sola no alcanza. Así que los creadores de contenido tienen que priorizar la comunidad y también el micromecenazgo. Definitivamente vemos como la monetización sigue siendo, ¿no? Ese punto que tal vez da un poco de roncha porque es como difícil ahora mismo de encontrar hacia dónde dirigirla y cómo moverse. Pero parte de lo que ellos dicen tiene toda la lógica, ¿no? En podcast de marca puedes conseguir vender tus propios servicios, vender tus propias cosas, y en otro tipo de podcast pues tienes que tener en cuenta publicidad, pero no solo la publicidad, sino todo el otro andamiaje, ¿no? De que te puede traer dinero. Y yo creo que sí, definitivamente es un reto también que tenemos que tener más vigente probablemente para el próximo año. Sí, Carla menciona la parte del crowdfunding, ¿no? Que de hecho, cuando hablamos con Hans, que es también de la Pepo, él nos estaba mencionando eso, que hay una aplicación específica allá en Perú que es como el Cash App, ¿no? Como el PayPal, que la gente se puede enviar dinero así, y es lo que muchos de esos creadores están utilizando. Ahora,
Jerónimo Ávila, ejecutivo al fin, pues él está viendo, él tiene una visión más cercana a lo que los anunciantes están pensando sobre el podcasting. Cada vez hay más anunciantes que ven el valor del podcast versus el radio u otros medios, como social media podría ser. Creo que cada vez ven más el podcast como un touch point adicional al plan de medios que tienen. Creo que cada vez ven más un canal que conecta de mejor manera con las audiencias que otros, y eso tiene que ver con que las redes sociales creo que están saturadas hoy de publicidad, y esa saturación hace que los anuncios sean menos relevantes porque ves tantos en el día que pues ya no te acuerdas cuáles viste. Y creo que el podcast pues es todavía un lugar donde hay poca publicidad, y entonces pues se vuelve más relevante porque te acuerdas de ese anuncio o ese par de anuncios que escuchaste en ese podcast favorito. Tiene un punto, definitivo, tiene un punto. Lo hemos visto en los reportes que hablan de la publicidad en los podcasts y cómo se está moviendo cada vez más, cómo las personas se recuerdan de esos anuncios que se ponen en un podcast. El detalle aquí yo creo que es mayormente, ya si tú no eres una productora grande, cómo logras conseguir esos auspiciadores para tu podcast, ¿no? Y no es que no los puedas conseguir. Hemos visto cómo podcasts pequeños han conseguido auspiciadores, pero yo creo que el trabajo más fuerte está en identificar esos auspiciadores y encontrarlos. Y como menciona Jerónimo, o sea, cada 3 posts que vemos en redes sociales está lleno de anuncios. O sea, yo ni me acuerdo la última vez que yo paré porque un anuncio me llamó la atención. Versus un anuncio en podcast que no necesariamente tiene que ser, porque hay anuncios normales y qué sé yo, que parece que estás escuchando un anuncio en radio, pero están también los host ad reads, ¿verdad? Uh-huh. Cuando el host, el anfitrión o la anfitriona toma ese anuncio y entonces lo presenta de una manera que es más entretenida, que es más, que va acorde con la conversación o con el flow o con el tema del podcast, ¿verdad? Lo unen de tal manera que tú empiezas a escucharlo y de repente cuando dicen, es por eso que mi auspiciador, y tú dices, espérate, ¿verdad? Porque lo contaron ¿Esto es un anuncio? Ajá, lo contaron de tal manera de que te envolvió y de repente te dice, pero mi auspiciador fulano, y ahí es que tú caes en cuenta que es un anuncio. Bueno, ¿y qué nos espera entonces en 2026 con todas estas cosas que hemos estado viendo en 2025? ¿Qué podemos esperar en cuanto a desafíos, no? Porque ya se han empezado a surgir unas cuantas ideas. Tenemos, yo creo que una idea de algunas cosas que nos pueden resultar problemáticas en 2026. Vamos a ver qué es lo que dicen. Creo que el año que viene la industria tiene que estar preparada para la invasión de contenidos hechos por inteligencia artificial. Fue muy resonante el caso de la compañía de producción de podcast que anunció que había hecho 4.000 podcasts con inteligencia artificial y estaba publicando 5.000 episodios por semana con un costo bajísimo. Independientemente de lo que yo piense sobre esto, que me parece eficiente como modelo de negocio, espantoso en términos creativos y preocupante en términos de lo que viene. Mi predicción es que el año próximo el 90% de los contenidos de podcast van a estar hechos por inteligencia artificial, porque es realmente muy poco costoso en todo sentido, y va a haber mucha gente que va a querer aprovechar la facilidad de estas herramientas para hacer un negocio fácil. Así que veremos si los humanos estamos a la altura del desafío que esto representa. Yo estoy casi seguro de que sí. Luciano obviamente está hablando de Inception Point, ¿verdad? Nuestros amigos de Inception Point que están ahí llenando las plataformas de podcast. ¿Son nuestros amigos? Vamos a decir que son nuestros amigos, ¿verdad? Pero que están llenando las plataformas de escucha con estos podcasts que están creados totalmente por inteligencia artificial y no hay nadie chequeándolos. O sea, ellos mismos lo han dicho que es imposible, es físicamente imposible que alguien los verifique. En estas últimas semanas salió y se compartió también en el newsletter la aplicación Castro, que es una de las aplicaciones para escuchar podcasts, los bloqueó totalmente, los podcasts de esta compañía. Oh, wow. Yo no sé si la mejor manera es bloquearlos a todo el mundo y que no salga, pero para mí, por lo menos las aplicaciones deberían decir que este contenido es creado por la inteligencia artificial. Si el creador no lo va a poner, pues por lo menos la Apple Podcast, Castro Podcast, lo que sea, me debería decir
este contenido es totalmente creado por inteligencia artificial y yo decido si lo quiero consumir o no. Yo estoy de acuerdo contigo. Definitivamente, por lo menos tener una identificación, algo que me deje saber qué tipo de contenido estoy consumiendo. Yo creo que esa línea puede estar marcada y sería un paso adelante. Ahora, lo que está bien interesante es que todas estas personas nos dieron un desafío distinto. Esto fue lo que dijo Fernanda. Creo que el desafío potencial al que nos enfrentamos, específicamente desde mi género, que es la no ficción, es a la reflexión y la innovación de integrar el video en nuestros productos. Mucho se ha hablado de que el podcast está muriendo porque el video podcast está ganando terreno y sin embargo creo que eso no es verdad. Creo que más bien tenemos que ser inteligentes en cómo integrar algo que el público nos está pidiendo o las marcas nos están pidiendo, en este caso el video, a nuestros productos para poder seguirle brindando al escucha lo que busca de nosotros. Pero en la no ficción es un poco más difícil idear cómo integrar el video, ya que es difícil imaginar un documental que no se convierta en un documental de cine, con todos los recursos adicionales que eso requeriría. Entonces creo que el mayor reto va a ser la reflexión, la innovación, el brainstorming, para poder incluir nuevas herramientas, nuevas formas de contar historias, sin que le resten a nuestro audio, pero que sí puedan ofrecer algo nuevo para nuestros escuchas. De repente me surgen ideas de cómo podría uno, en una ficción sonora, por ejemplo, o algo así, hacer un clip. ¿Qué puedes hacer para que no se convierta en un documental o se convierta en algo de cine? Está difícil, pero creo que tenemos que meterle ahí un poco de pensamiento y creatividad. Mente hay para eso, que están pensando fuertemente en cómo llegar cómo romper ese formato. Este fue el desafío que compartió Carla Vélez Moro. Para mí el gran desafío no será monetizar, sino definir identidad en un mercado donde los videopodcasts conversacionales reinan. Ese formato es el dominante en Perú, sí, pero no puede ser el único camino. La industria necesita decidir qué otros tipos de podcasts quiere desarrollar y consolidar. Podcasts narrativos, entrevistas profundas, ficción o propuestas transmedias pensadas para redes. La prioridad es fortalecer cómo y para qué se crea un contenido, ¿no? Porque sin entidad no hay comunidad y sin comunidad no existe monetización sostenible. Entonces, para lograr eso y poder diversificar más el tipo de producción, creo que hay que enfrentar varios aspectos, ¿no? Y hay como que 3 retos, ¿no? Educar a la audiencia, por ejemplo, que viene del video para que escuche el audio. En cuanto a los videopodcasts, evitar las copias de los programas de televisión en formato, en ritmo, en tono, ¿no? Tener un objetivo claro, ¿no? Realmente por parte de los creadores de contenido, ¿no? ¿Qué es lo que quieren realmente, ¿no? Quieren crecer en vivo, de repente lo que más quieren hacer es un streaming, ¿no? Les interesa más posicionarse en Spotify, en YouTube, ¿no? Yo creo que a veces puede haber una falta de claridad en eso, ¿no? Esto es algo que llevamos viendo ya, yo creo que en varias posturas, varias personas que llevan diciendo lo mismo. Es esa falta de creatividad que estamos encontrándonos con el video podcast. Y yo creo que nos va a tomar un poquito de tiempo en lo que encajamos en cómo encontrar maneras diferentes de exponer el contenido en un video podcast que no sea sencillamente como los dudes del podcasting, con el sofá, con el micrófono y tal. Nos va a tomar, yo creo que un ratito en lo que encontramos una alternativa, pero ojalá que lleguemos a ella. Pero también la otra cosa que hay que considerar es entonces, ¿qué es el podcast, no? ¿Qué es un podcast y qué es un programa, un show que tú consumes en web? Porque yo creo que una de las cosas que la gente dice es como que pues, si yo veo los micrófonos así como los tenemos nosotros ahora mismo, pues ya yo pienso que es un podcast. Ok, excelente. Pero entonces, ¿cuándo vamos de un podcast haciéndolo diferente, con un formato de video diferente, distinto, versus lo que estamos haciendo es un video para YouTube o un video para web? O sea, es como que ahí es el punto, ¿no? Entonces, de que estamos viendo... Yo lo que pienso es que lo que antes era un limited web series, como que una serie limitada que tú solamente la podías ver ¿verdad? En un website,
que la tiraban en vivo, pero después la podías consumir cuando sea, pues ahora eso le decimos podcast. O sea, en esta semana también TikTok dijo que ellos van a hacer un podcast que va a ser en vivo, que es con yo no sé quién, una artista famosa, pero no tiene RSS y es como que es video y es en vivo y ya no sé si lo puedes ver después. Pues entonces eso no es un podcast, es un programa de televisión, o sea, un programa de web. ¿Entiendes? Sí, Pero ellos le están diciendo podcast porque todo el mundo pues ya como que ahí tiene la idea. Y ahí ese es el desafío. y las líneas están difusas en qué es y cómo hacerlo. Por eso es que digo que esa creatividad de ver cómo mostrar el video podcast de una manera diferente sin necesariamente convertirse en otro medio, ahí yo creo que está parte del reto. Y terminando con los desafíos, esto fue lo que nos dijo Jerónimo Ávila de Sonoro. ¿Cómo le ayudamos a los anunciantes a demostrar que la inversión que hacen en podcast les genera un resultado de negocio o les ayuda en la construcción de sus marcas? Creo que en la medida de que seamos capaces de ayudarlos a entender eso, las marcas van a invertir más en el podcast. Sí, es como enseñarle a las marcas que sí hay un retorno de inversión, aunque sea tal vez más lento. Y en un mundo tan rápido e instantáneo en el que andamos ahora mismo, es muy difícil vender eso, como que decirle, sí, va a haber un retorno de inversión, nos vamos a tardar un poco en lo que llegamos ahí, porque todo el mundo quiere que sea ahora el retorno de inversión. Si te puse un dinero, quiero ver que lo estoy recibiendo de vuelta en 3 veces más, ya. Y en podcasting eso pues toma un poco más de tiempo en lo que genera esa confianza y esa conexión con la audiencia. Y en podcast de marcas, como los que hace Luciano, yo estoy seguro que él también está pensando en lo mismo, porque tú haces algo, una serie, ¿verdad? 6 episodios, 12 episodios, lo que sea, y eso está ahí, y es para que la gente, vaya encontrándolo a su propio ritmo, pero no vas a ver un retorno de inversión inmediato, o no vas a ver tampoco un número de downloads, lo más probable, bien alto. Pero mientras está ahí, la gente lo sigue buscando, pues ahí sí entonces ves un poquito del éxito. Bueno, y un repaso del 2025 tampoco puede terminar sin los consejos para ti, para creadora que nos estás escuchando. ¿Qué deberías hacer, qué deberías considerar para este próximo año que se avecina? Esto es lo que nos dice Luciano. Mi consejo número 1 para los creadores de podcast de cara a 2026 va apuntado principalmente a quienes tienen ganas de hacer un podcast hoy y todavía no empezaron. Sepan que hay más de 4 millones de podcasts en el mundo y que la audiencia promedio escucha 1 o 2 podcasts por semana. Entonces, mi consejo es que si es algo que ya existe, si es un formato que ya existe o una temática que está muy abarcada, un tipo de contenido que está sobreexplotado, no lo hagan. Opten por otra cosa. La manera de posicionarse en 2026 es diferenciándose y ese creo que es el mejor consejo que les puedo dar. Mi mayor consejo para los creadores de podcast en cara al 2026 es que entiendan que el podcast es una pieza más en su ecosistema de creadores, que aunque es un lugar donde generan comunidades, pues es una pieza central, pero no es la única. El podcast le tienes que dar salida a audio y a video, le tienes que dar salida a todas las plataformas, desde YouTube hasta Spotify o los asistentes personales como Alexa o Siri. Hay que ver el contenido como algo audiovisual y como algo multicanal o omnicanal y que le tienes que dar salida en tantos lugares como te sea posible. Sé genuino, sé específico porque el podcast es de nicho y no hay que olvidarlo, y sé multiplataforma. Los que venimos del audio no hay que temerle al video, ni hay que tampoco pensar por qué en video si vengo del audio, ¿no? No. El video también es una posibilidad para poder llegar a otro tipo de audiencias y para jalar esa audiencia que le gusta ver, por ejemplo, los videos de TikTok a tu podcast en audio para que pueda escuchar lo que tú tienes que ofrecer. Creo que hoy hay que pensar más en lo multiplataforma. Al final lo que tú quieres es que tu contenido llegue a la gente, ¿no? Y pensar obviamente en el público objetivo al que vas, que creo que es importante. Quiero cerrar con esto, ¿no? Mi consejo es ser genuino, ser específico y ser multiplataforma.
ser multiplataforma, como menciona Jerónimo y como menciona Carla, es una de las cosas que yo he estado, ¿verdad?, también aconsejando a mucha gente en cuestión de no tan solo, primero, multiplataforma en el sentido de estar en todas las plataformas de podcast, no solamente estar en Spotify y ya, asegurarte de que tu podcast salga en Apple Podcasts, en Pocket Cast, en Castro, en Overcast, en todas estas aplicaciones donde las personas, porque quizás lo que te escuchan son 3 o 4 personas, pero tú no sabes si esas 3 o 4 personas son de esas personas que escuchan tu podcast el 100%, de principio a fin, porque esa gente existe allá afuera. Gente que de verdad está interesada en tu contenido y quieren escuchar esos episodios por completo. Así que es bien importante distribuir tu podcast a todos los lados. Y la otra cosa de multiplataforma, pues es tener una presencia, aunque no sea bien activa, pero, ¿verdad?, no tienes que estar posteando todos los días. Nosotros hemos mencionado mucho de que si te vas a enfocar en una aplicación, si te quieres enfocar en Instagram, pues le metes a Instagram. Y si estás en TikTok, pues puedes estar en TikTok, pero no necesariamente tienes que estar ahí como que, ¿verdad?, todos los días metiéndole cuando te estás enfocando en una. Pero es estar en todos lados y tratar de crear, como mencionamos, esa estrategia omnicanal, ¿no? De que puedes ir por diferentes lugares y si de repente algo pasa en Instagram y tienes que brincar a TikTok, pues ya tienes algo ahí en TikTok, ¿verdad? Que como que un vaqueo, ¿no? Algo de backup que ha estado, si hay que brincar a LinkedIn. Eso para mí es súper importante también y toma tiempo, toma trabajo, toma esfuerzo, eso lo sabemos. Pero por ahí es que se va a ir la cosa. Y la gente los creadores que dominen esa estrategia omnicanal, yo entiendo que van a tener éxito también en los próximos años. Claro, y el asunto de diferenciarse, yo creo que fue de lo que más a mí también me resaltó. Es verdad, el podcasting, el género en sí, el medio está lleno. Entonces, ¿qué es lo que te hace a ti ser diferente de tal manera que la gente quiera escucharte? No necesariamente tiene que ser un formato radicalmente distinto, pero tu postura, la manera en que lo dices, tu objetivo, algo tiene que diferenciarte de todo el resto de gente que hay ahí. Y yo estoy de acuerdo con eso. Es importante encontrar esas lagunas y rellenarlas. Porque dentro de multiplataforma está la parte de audio. Teniendo en cuenta esa parte multiplataforma, mete todo, pero no te olvides del audio, que sigue siendo una parte esencial dentro del podcasting. Y ahí Fernanda nos da un poco de esperanza con eso. Mi consejo número 1 para los creadores de podcasts en 2026 es que no perdamos la fe, que sigamos luchando por el audio, que nuestro skill set y nuestros know-hows son valiosos. El audio tiene sensibilidades que ningún otro medio explota al máximo y podemos seguir utilizando las herramientas que conocemos para contar esas historias. Creo que uno de los mayores retos ahora va a ser estudiar los espacios a donde vamos a pitchar. Cada diferente compañía, productora o casa creativa se ha ido perfilando específicamente al tipo de contenido que ellos pueden ofrecer y vender. Entonces nos toca estudiar a esas formas de distribución para seguir contando las historias que queremos a través de los medios que quieren contarlas con nosotros. 1,000,000 de gracias a Luciano Banchero de Posta, a Carla Vélez Moro de La Pepo, a Fernanda Estrada de Sonoro y a Jerónimo Ávila también de Sonoro por sacarle su tiempo y enviarnos estos audios con sus opiniones, ¿verdad? Con sus insights. De verdad que lo aprecio un montón. Muchísimas gracias. Es bueno exponer estas ideas y exponer estas opiniones. Y creo que hace que la industria del podcast en español crezca cuando compartimos estas opiniones y vemos por dónde vamos, dónde pensamos de la misma manera, en dónde diferimos, en qué podemos ayudarnos en diferentes países, en diferentes regiones. Así que, de nuevo, muchísimas gracias. Y muchísimas gracias por haber sintonizado, por habernos escuchado. Nosotros hasta aquí nos trajo el barco en el 2025. Nos escuchamos en el 2026.